encontradas estas palabras, vamos a seguir con un elemento, con un elemento que es fundamental en esto, que tiene que ver con una definición de la que hay. Pero este es uno de los hombres que más sabe sobre argumentación. De hecho, su texto se llama Curso de Argumentación, no es un curso de un tratado, tiene casi 1000 páginas. Manuel Atienza es que por estos días, por Tucumán, andan por la Universidad de Buenos Aires también, hay dos profesores españoles que andan dando vueltas por acá, y en este sentido, Atienza en este texto nos arriba algunas ideas que seguramente tenemos preparadas. Cuando hablamos de argumentación, primero estamos hablando de lenguaje. Lenguaje implica el lenguaje escrito, el lenguaje oral, pero nosotros vamos a centrar en el lenguaje oral. ¿Por qué? Porque es lo que estamos necesitando ahora. Eso es lo que a nosotros nos va a llamar particularmente la atención. El lenguaje oral. Más allá de que existe un lenguaje escrito, ahí nos vamos a centrar. Esto de hay que dar razones, hay que dar explicaciones de lo que estamos diciendo, dar argumentos. También, no se argumenta así que no hay un problema. Por lo tanto, la argumentación supone la existencia de un problema de distintos tipos, puede ser de distintos niveles, un problema a nivel de los hechos, no hay problema, yo lo puedo pasar a nivel de los hechos, un problema a nivel de la norma aplicable, un problema a partir de los valores que se pretenden privilegiar en la discusión, pero hay un problema. Eso es lo fundamental para entender que la argumentación tiene que salir a reducir porque hay un problema. Esto, para los abogados, ya casi es parte de nuestra diaria labor, porque si nos interesa marcar cómo surge la discusión jurídica, noten que mínimamente hay en una causa judicial cualquiera al menos dos personas que ven la misma cosa de dos maneras distintas. Ahora, ¿cómo es posible que vean de dos maneras distintas la misma cosa? Sí, es posible. Entre abogados todo es posible. Entonces hay que entrar a argumentar. ¿Para quién? Para convencer a quién. Al tercero imparcial. A ese hay que seducir. Supone un proceso de actividad y además el resultado que va a tener desde el planteamiento hasta su resolución. Es un proceso, porque la argumentación es solamente enunciar motivos, al voleo, es enunciar motivos en un cierto orden, porque si no tiene ese orden, si no tiene esa estructura, entonces corremos el riesgo de que la argumentación sea puro palabrerío y no sirva absolutamente nada. Tiene que tener un orden, tiene que tener una estructura. Y no tiene que estructurar una cosa que ese orden no es exigible, incluso para porque para proponer el recibir la prueba es necesario poner esa función orden. Yo necesito escuchar primero a alguien, después a otra persona, y después a otro, y así. No puedo, al menos no le designar a quién voy a escuchar. No, si yo necesito escuchar a vamos a aprender después. Es decir, hasta en eso, tener un orden, una estructura ya pensada, una estrategia. Desde luego, es una actividad eminentemente racional. Racional, con esto quiero decir, realmente racional que es razonabilidad. Lo racional es una herramienta que permite elaborar algo. La racionalidad, sí, ambos vienen de razón, pero la racionalidad es una herramienta del pensamiento. En cambio, la racionalidad es un elemento que sirve para ponderar. Cuando veamos en la segunda parte de este encuentro, hasta que llega la razonabilidad, vamos a ver que la razonabilidad es, como dice algún autor, el nuevo nombre de la justicia. Hoy, cuando decimos justicia, decimos que algo es razonable. Y vamos a ver cómo eso se va a vincular con un elemento muy claro para muchos ya el día de hoy, que es la proporcionalidad. Todo esto vamos a ver en la segunda parte, pero fíjense cómo ya aparece un elemento que se llama racionalidad. Y la racionalidad es esa herramienta que nos permite ordenar, que nos permite continuar. Hablando de continuar, vamos a intentar continuar nosotros.
Bien. Entonces, entre los elementos de la argumentación, la estructura que tiene la argumentación, no la argumentación se tiene que presentar a partir de un primer campo, una primera etapa, una primera fase. Esa fase es, primero, la detección de cuál es la discrepancia. Razonablemente esto es entendible porque si no sabemos sobre qué va a ser la discrepancia, difícilmente vamos a poder avanzar en las razones que nos llevan a inclinarnos por una u otra solución en relación a esa discrepancia. Los autores difieren en cuanto al orden, a la importancia, pero lo básico que tenemos que tener en cuenta es que hay una divergencia entre al menos dos partes. Divergencias que pueden ser o versar sobre distintos elementos, sobre los hechos, sobre el derecho, o mejor ni siquiera sobre los hechos y los derechos, sino sobre la interpretación del derecho. Con esto, ¿qué se quiere decir? Que puede haber una norma sobre la que no hay discusión, y es la que debe ser aplicada. Con lo cual vemos que la divergencia se va haciendo cada vez más sutil, cada vez más finita, y eso obliga a imponer algún tipo de precisión cada vez mayor a la hora de argumentar, a la hora de exponer estos argumentos que nos van a dar la razón. ¿Ya podemos seguir? Ahí, la anterior. La argumentación tiene tres maneras de ser vista. Una sobre enteramente formal, otra sobre el material y otra que es la más sencilla de entender, que es la pragmática. Sobre la formal, ¿qué implica la formal? La formal implica estructura. Nosotros nos han enseñado lógica. Esto de todos los hombres son mortales, son las veces hombres, son las veces mortales. Tiene una corrección que es negada. Es una corrección lógica. Ahora, si alguien le da un valor en eso, es totalmente indiferente. No nos importa. No nos importa si es bueno, si es malo, si es justo, si es injusto, no nos interesa. Nos interesa que haya corrección lógica, corrección formal. Vamos a ver cómo algunos autores le ponen todas las fichas a la corrección formal. En cambio, hay otros que le ponen fichas a la construcción material. Es decir, que haga un valor, privilegiar un valor, privilegiar una interpretación de la norma, que además, y en esto estamos ya anticipándonos a lo que va a decir Alexis, Robert Alexis como padre de la teoría de los principios, cuando Alexis dice que los principios, hablando de optimización, que dijo alguna vez Alexis, que son principios. La tercera manera de ver la documentación está en lo pragmático. Se juntan estos dos anteriores porque lo que buscan es persuadir, buscan convencer. ¿A quién? A alguien. Si estamos en un mecanismo de discusión que se llamará dialéctica, tenemos dos que pretenden convencer al otro, recíprocamente. Buscan convencer. Si estamos en otro mecanismo de exposición, que se va a llamar retórica, es uno que pretende convencer al auditorio. En este caso estamos ejerciendo retórica. Cuando vamos a un juicio, vamos a ver que estamos ejerciendo las dos cosas, dialéctica y retórica. Dialéctica porque estamos discutiendo con el colega, y retórica porque no lo estamos haciendo para nosotros, lo estamos haciendo para un tercero impartido, a quien tratamos de convencer con nuestra argumentación, y tratamos justamente de imponer esos argumentos, orden, importancia, por el valor elegido, por cualquiera de estos elementos, pero lo que estamos tratando de hacer es convencer al que nos está mirando a discutir que nosotros tenemos la razón. Y el que nos está mirando a discutir no se puede meter, simplemente mira. Con más razón si estamos ante un juicio por jurados. El juicio por jurados, el juicio se lleva adelante con personas que no saben derecho, porque el jurado no tiene que estar compuesto por abogados. Y en ese sentido, entonces, lo que pasa, la dialéctica entre las partes
tiene un tenor todavía más significativo, porque entre otras cosas no es que van a hablar de, no van a discutir sobre dogmática, teorías y demás, porque el pueblo no sabe, no le interesa saber, no le interesa nada, lo que le interesa es argumentos. ¿Qué argumentos se están tirando por la cabeza a partes para después yo decidir? Por tanto, en materia judicial, en la argumentación tiene este doble carácter, dialéctico y retórico. Bien. Es uno de los hombres que más ha estudiado el tema. Manuel Atienza toma mucho de Tolkien. Y propone lo que debe tener argumentación. Primero dice, hay que marcar la pretensión. La pretensión es ni más ni menos decir, A quiere B, o A tiene derecho a B. Pero esa es una simple comunicación, es una oración, es una frase. Ahora, a partir de ese momento, tenemos que dar razones por las que A tiene derecho a B, por las que A quiere B. Bien, pero esas son razones equivocadas. Luego, tenemos la garantía. ¿Qué es lo que nos da la garantía? La formalidad. Es decir, si nuestro razonamiento es lógicamente impecable, eso que decíamos al principio, que nos enseñaron de introducción a la filosofía, esto de todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por tanto es mortal. No tenemos ahí ninguna fisura. Bien, esa es la corrección formal. Con esto estamos ofreciendo un razonamiento que no tiene fisuras hacia el que nos está mirando a argumentar, que nos está escuchando argumentar. Y luego, vamos ya al respaldo. En el respaldo vamos a tener distintas versiones, pero hay una que es bien interesante. Demuestra que la garantía resulta válida y relevante, porque ahí ya todos nos respaldamos en el derecho. ¿Qué quiero decir? Tanto colegas, tanto a los alumnos del Instituto Universitario de la Policía que están presentes. ¿Qué es lo último de esa situación? Porque a la norma llegamos luego de que hemos argumentado que hay hechos, que hay razones para invocar algún derecho, que además nuestro razonamiento es vulnerable, y siempre lo que le falla, porque nosotros nos mostramos vulnerables. Ustedes han visto que abogado duda de su argumentación cuando está luchando ninguno. Y por otro lado, finalmente, ¿cómo ves que necesita la norma aplicable? Esta es la norma. Bien, que desea que hay una interesante apertura de este respaldo que se llama consecuencialismo. El consecuencialismo significa, ni más ni menos, que cuando el razonamiento es impecable, no tiene fisuras, cuando los argumentos son válidos, es decir, tienen correspondencia con normativas de distintas jerarquías, legal, convencional, constitucional. Es decir, nada se puede obstar. Pero llegamos a la consecuencia injusta, entonces quiere decir que algo estuvo mal y hay que empezar de vuelta. Eso es una consecuencialismo. Esto está muy bien explicado por Ricardo Lorenzetti en su libro La decisión judicial. Ahí desarrolla esta idea de consecuencialismo como uno de los criterios que toma la Corte para medir, para tomarle la temperatura a una decisión y ver si es justa o no. Con esto también, ¿qué es lo que está queriendo decir Lorenzetti? Que los argumentos lógicos no bastan, sino que también es necesario tener en cuenta los argumentos axiológicos y teleológicos, es decir, qué valor elegimos y para qué finalidad queremos cumplir, qué propósito queremos cumplir con lo que decidimos. Eso es consecuencialismo, es un frontón, una última manera de probar si efectivamente hemos razonado adecuadamente. Si la respuesta es que hemos llegado a un razonamiento perfecto, pero una consecuencia injusta, hay que bajar y darle vuelta. Interesante la analogía de Tolkien. Tolkien termina diciendo, esto está copiado, yo Tolkien no lo consulté directamente, sino que lo consulté en Manuel Atienza, él lo transcribe. Los hechos, los razones son como los ingredientes de un pastel, una torta.
y la garantía de receta general que permite obtener un resultado. Eso es para todo ni más ni menos que esta mezcla de todos estos elementos para poder decir, para poder explicar cómo se argumenta, cómo se arma una exposición argumentativa. La argumentación jurídica en particular tiene algunos bemoles que no tiene cualquiera. En primer lugar, hay que reconocer que estas tres formas, es decir, la de la construcción, la de la material y la pragmática, en realidad están presentes en grado en cualquier cosa. No es que haya una pura en corrección, una pura en lo material y una pura en lo pragmático. Siempre están contaminándose mutuamente, permanentemente. Por lo tanto, estas son, si se quiere, licencias que se toman tanto a Tienza como a Tolby para tratar de volver más entendible el asunto. Pero la verdad es cosa, la necesaria es que no hay una que sea químicamente pura. ¿Bien? Siempre va a haber algo. Y esto se ve con una forma de enunciación muy simple. ¿Dónde encontramos la certeza? En la colección material. ¿Por qué la colección material? Porque la colección material, como es hija de la lógica, y pelearse con la lógica, lo mismo que pelearse con la ley de gravedad, no conviene pelearse con la lógica, entonces ahí tenemos certeza, no le hemos errado, el pensamiento ha sido correctamente elaborado, correctamente enunciado, correctamente simple. Pero la verdad es justicia, y la verdad es justicia no son conceptos lógicos, la verdad es justicia son lógicos. Entonces, ese es el frontón donde hay que medir si hemos razonado correctamente y hemos llegado a una solución correcta y adecuada a la verdad. Bien, me van a decir con toda razón, bueno, pero en el proceso penal no se llega a la verdad, porque a lo que se llega es una verdad puramente formal. Hemos renunciado al concepto de verdad real o verdad material, verdad histórica, para conformarnos con la poca verdad que podemos llegar a tener en el proceso. Es verdad puramente formal, nada más. Sí, es verdad, es cierto. Pero bueno, es la concesión que hay que hacer para llegar a algún tipo de solución en el problema. Y la aceptabilidad que es otro criterio, también es importante porque la aceptabilidad es lo que legitima una decisión de derecho. Que una decisión sea aceptable para la sociedad. Ese es un criterio que legitima cualquier decisión exitosa del derecho. Y cuando además derecho no digo solamente la decisión de jueces, digo también la decisión del poder administrador. Porque el poder administrador, el mismo legislador, también tiene que tener normas que sean aceptables. La aceptabilidad entonces no es un criterio exclusivo del Poder Judicial. Es también una exigencia para cualquier pronunciamiento técnico que emita el Poder Legislativo. Porque bueno, ya sabemos qué pasa cuando la sociedad acepta la normativa, y mucho menos no acepta el contexto axiológico de los valores que esa normativa reconoce. Hay un conflicto. Desde luego, siempre se trata de dar las mejores, las buenas razones para tratar de convencer que la decisión que hemos adoptado es la correcta. Fíjense que se discuten asuntos. Frente a un auditor. El papel activo está en ellos. Es el sujeto que está parado con el papel activo tiene un voto al tiempo que el fondo debidamente entregadas en esto, saben que no pueden hacer uso de la palabra, hay que parecer el uso de la palabra, más que se salga de la vaina para contradecir al colega, y además porque esto crea una cierta forma de entendimiento civilizado frente a quienes consumen el servicio de justicia.
Imagínense la cara de los clientes, como muchas veces, o si quieren agarrar otra bobada al frente, y no, eso es como que está sacando de juicio este conflicto civilizado que es una audiencia. Porque es ni más ni menos un conflicto. Nada más que lo hacemos de manera civilizada. Con personas que van a saco de corbata, personas que se tratan de doctor de aquí, doctor de allá, pero sigue siendo un conflicto. Además, las intervenciones tienen que ser cortas. ¿Y por qué tienen que ser cortas? Porque la dialéctica es una esgrima, es un movimiento de esgrima, es tocar, golpear y retirarse. Es lanzar el campo y retirarse, no quedarse, retirarse. ¿Para qué? Para que el otro pueda asimilar el golpe. Y además, el otro también tiene, el contrincante tiene oportunidad de responder. Por lo tanto, ese momento también es concebido por la dinámica de la dialéctica. Esto es bien interesante porque lo estamos desarrollando actualmente con el nuevo sistema penal, donde precisamente las argumentaciones, los alegatos de apertura y los alegatos de cierre implican una cierta destreza, una cierta habilidad que afortunadamente los colegas tienen, más allá de más allá de que les salga bien, les salga mal, pero no tenemos que a la discusión oral. ¿Por qué? Porque la discusión está, está en el código de procesos civil de la juez hace décadas. Por lo tanto, nosotros no tenemos temor a esa exposición que significa la dialéctica de escribir. Está bien, hoy se dice que con otro nivel de precisión, totalmente de acuerdo. Pero lo cierto es que ya tenemos muchos años de herramientas. En cambio, la retórica, como están viendo en este momento, vive en recursos planos. Nosotros nos vamos y agarramos arbitrariamente un tema, nos vamos por allá como queremos, volvemos como no queremos, y el espacio de intercambio queda reducido al final de la exposición o en el momento que se elija. Pero el discurso es extenso, no corto, equilibrado, como pasa en la dialéctica. Además, el discurso de la dialéctica avanza en espiral. ¿Por qué avanza en espiral? Porque la dialéctica no está construida. La dialéctica no conviene de ninguna manera de tapar todas las cartas al principio. Esto está claro. Entonces, en la dialéctica hemos hablado de la dialéctica jurídica. Se va mostrando la puntita de la cara. ¿Para qué? Para guardarse la mejor para el fin. Es parte de la que, a ver, desde el punto de vista jurídica, yo sé que si me están tirando una carta alta, si me están tirando al principio una carta alta, porque tienen todavía otro más alto que el final. Tengo que ir preparándome para eso. Es un ejercicio que tiene que venir de argumentación, de ir venciendo sin la argumentación. Eh, en cambio, en lo que significa puntualmente la retórica es unidireccional. Nosotros estamos apuntando a llegar a argumentación en materia de derechos humanos al final de la charla, la segunda parte de la charla. Por lo tanto, vamos en un solo sentido. No estamos yendo y viniendo los argumentos. Pretendemos avanzar en la argumentación. Además, en la dialéctica las reglas están confiadas no solamente en la norma, sino a alguien que dirige, que de alguna manera administra ese conflicto, que es un tercer imparcial. El tercer imparcial que va diciendo qué cosa. Por ejemplo, no se debe las ramas, esto no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo. Eh, este argumento guárdelo lógico, porque acá no sirve, acá no es el punto que estamos discutiendo. O es algo muy habitual, no hay ley de tiempo, porque a veces para discutir una prueba, bien, a veces los colegas ensanchan el argumento y entran a referirse a los factores de eso que están discutiendo, pero no es eso, es para los teatros. Bien, todo esto puede pasar, sí, puede pasar. Pero hay un tercer paso que administra esa dialéctica.
No los tiempos, porque los tiempos son exclusivamente las partes, que sí, hay veces que se ve que se exagera mucho el uso de los tiempos, pero en definitiva, exagerar el uso de los tiempos va en contra del que exagera. Porque, porque no hay una cosa para los que están escuchando sin intervenir, o sea, los jueces, de intervenciones excesísimas que al final termina haciéndonos perder de vista con qué comenzó. Entonces, no hay que repetir, hay que enfatizar y hay que ser lo más ameno posible para que todo quede ahí grabado en la memoria de los jueces. Y eso es lo que pasa en el dialecto. Ese es el sentido de que haya un tercer grado juez escuchando, que responde y que enfrenta. En cambio, en la retórica tiene un carácter técnico porque se elige la materia sobre la que vamos a hablar. Además, con base en determinados autores, vamos a incluir, es literaria, cosa que no pasa en el dialéctico. En el dialéctico, al discutir, está por claro, seleccionado por seres, por eso digamos en juicio, porque hay una culturas y ahí no hay la arbitrariedad de la elección, hay necesidad de bien, bien. Eh, pero, ¿qué tienen en común las dialécticas y la retórica? Que son realidades sociales. Son entrar en relación con el mundo. Indefectiblemente, la sociedad está acostumbrada a distintos tipos de interrelacionamiento, de interacciones. En este caso, en este caso, en la retórica, lo que tiene de común es que estamos cerrados cuando estamos en operatividad, estamos hablando con otro tiempo. Yo no puedo argumentar. Estamos en interacción. La retórica también, aunque todavía la auditoría no está está parte de lo que necesitamos para la por otro lado, por el lado de las cada tanto, por ejemplo, que el grupo se llama, no se habla, no se olvide, hay que mandar para que se den vamos. En la ley constante, muy firme en la ley, y donde se busca la progresión para que, para sacar de ella, entonces, final, que lo que se ve que pasa por algo que yo no quiero entrar en. Es un juego último de la ley. Pero en realidad, decíamos, siempre hay unas maneras de lograr compartir estos mensajes, a veces también. Eh, la dialéctica tiene algunas fases. La fase de confrontación, que es el punto de la discrepancia que genera la necesidad de ninguna decíamos hace rato que si no hay sobre qué argumentar. Una fase de apertura, donde las partes dicen que tenemos un grupo de discrepancia y un caos. Argumentamos en las razones. La fase de comunicación, que se comienza a evaluar argumento y contraargumento. Esta parte son como maneras de conocer el curso de la comunicación.
¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo. No es necesario, no es forzoso estar de acuerdo. Lo que sí es forzoso es ser legal a la hora de contestar. Sí. Y por eso, como no necesariamente no de acuerdo, está el tercero imparcial que tiene que tomar la decisión. Por eso. Porque imagínense que hay ciertos ámbitos que dependen exclusivamente del acuerdo de planes. ¿Cierto? Que dependen de los planes. Si una conciliación, pero cuando no hay de acuerdo, no hay forma de acuerdo, entonces hay que agregar los alumnos en consideración del tercero imparcial. El tercero imparcial valoraría los argumentos de cada una de las partes de confesión y dice, bueno, me gusta más esto, me gusta más el otro. Y se en algún momento que se claro la discusión. Y no puede salir en algún momento de discusión, no puede entonces, en algún momento es importante que se haga una discusión no siga, no continúe. Los tipos de diálogo, esto seguramente lo conocemos. Uno de los diálogos más conocidos se diga, bueno, de diálogo bien poco, pero sí, wow, el enfrentamiento físico es manera de dialogar. El debate político, estamos acostumbrados a la discusión política, la investigación, la negociación no es un tipo de diálogo. La particularidad es que en este tipo de diálogo hay una cierta paridad entre las personas que dialogan. Por eso, entre otras cosas, se notifica que ciertos elementos no pueden ser sometidos a este tipo de diálogo. Por ejemplo, violencia contra la mujer. No se puede, que ahí está faltando un elemento que es fundamental para la habilidad indígena, que es la paridad de la situación. Sin ninguna duda, en la violencia contra la mujer hay asimetría de poder. Si hay asimetría de poder, se vuelve mucho más complejo admitir que puede haber una discusión relativamente equilibrada, debate, una dialéctica de la política. Porque una de las partes la nota de verdad, y es la víctima de tipo de violencia. Última información, porque tenemos al menos dos partes y a otros la técnica no se maneja ahí directamente, sino que se puede encontrar sobre esta tercera que es el que está conectando. Y no es que se va desnudando en el ¿no? Porque cuando sabemos qué preguntas están haciendo, dando la mano, no puede hacer la diagnóstica final, porque no preguntan de manera no tradicional, preguntan absolutamente de manera orientada o entonces, es interesante ver cómo la dialéctica. Y hablando cuando hay objeciones en parte, que ahí la cuestión se pone más intensa. Porque la objeción es porque yo no quiero que conteste algo que a quien le preguntó. ¿Por qué no quiero? Porque no quiero que me preguntando de verdad. Porque no quiero que me digan algo, simplemente porque quiero conocer el mensaje de las preguntas. Cuando y el principio que por ciento no por el hombre, porque conviene a la persona. Entonces, como con eso, algo comprende, es de buena fe, no, permitir, y si es parte de la trampa, la es parte es como tratar de, a ver, diría alguien que sea un modelo que yo no lo soy. Vamos ganando almacén, y si no estamos ganando almacén, vamos a 20 minutos, 46, que se va corriendo, y vimos que estamos acá, que para que no me envíen la pelota. Porque el camino no así, y no, bueno. Eh, y desde luego la incitación de acción, que eso a nosotros,
se van a contentar inclusive porque alguien el pecho que puede además no, yo, yo creo que y si la otra parte me responde y me pone en cuestionamiento mi argumentación, porque contra argumento yo tengo que dar más argumentos para vencer la contraargumentación. Yo estoy explicando, yo no puedo permitir que conformarme con la mera enunciación. Por eso, la carga de la argumentación es importante. Vamos a dar cuenta de las grandes falacias. Las falacias son las mentiras. Los razonamientos que pasan, bueno, no son. Una de las grandes falacias es trasladar la carga de la argumentación de todo. Se ha construido el derecho penal liberal, se ha construido sobre una falacia. Y nadie lo entiende. ¿Por qué? Porque es una falacia. Todos son inocentes hasta que se lo declare culpable por sentencia judicial. Entonces, ya, bueno, por ejemplo, en el cancha de gimnasia estaba viviendo un partido donde 18 personas. Hay 18 testigos, como aquí no he clavado el cuchillo en el corazón de él. Eso es aquí se declara. Pero tengo 28 testigos. Nadie puede hablar de una. Es una falacia. Es una falacia. Sin embargo, tiene asidero constitucional. Con esto que queremos decir, que esto no lo llamo de juicio, vamos a trabajar este texto, lo he dejado abierto para ir con ejemplo de clases que son muy divertidos, como uno que se llama argumentación jurídica, eh, es, es una, para que digamos, concretemos no es está previsto. Estas son las constitucionalmente además, hay algunas máximas de relación de la conversación. Esa es otra cuestión la argumentación tiene que seguir un orden. Pensé en la argumentación como un cruce de argumentos que se van encima de otro. ¿Por qué? Va a una con el que vamos a argumentar o argumentando de la argumentación. Cualquier cosa, ellos se dan mucho de la vida y lo deben haber escuchado obviamente, la relativa. Entonces, de pronto, uno tiene que el argumento cuando no tiene que ser así. Es argumento contra argumento, contra argumento, pero sobre eso estamos hablando. Porque si no terminamos discutiendo lo que queremos discutir. Es fundamental. Y para qué, para ver lo que vamos a eso yo digo, vos tenés que controlar sobre bien. Por eso tenemos que volver a discutir todo cada vez. A ver, aquí me estamos nerviosos se acerca la forma que él estaba allá cortando el pan dulce en la cocina y se fijan algunos chicos, bueno, consenso. Y algunas son que se ponen, y son vuelve a hacer yo creo que es súper esto viene a hacer eso, que no volver a conversar, no volver a alimentar aquello que ya no consensuado porque si miran más, la crítica más dice que es Carlos no tiene una relación con la empresa que no muevan el mundo de la
que es uno de los pensadores del sistema de alimentación, lo dice más claramente. Fíjense que es determinante. En la fase, sí, estamos determinando que tenemos que alimentar y cuando alimentar tenemos que discutir. No se son los participantes que tienen que mover el punto, no uno de ellos de manera unilateral, porque si no, repito, hay un contraargumento con todo. Al final, no vamos a poder solucionar absolutamente nada. En la fase de confrontación no se puede agregar en cualquier conveniente. En la fase de argumentación no está permitido eludir obligaciones, defensa de la propia posición. Ese es otro dato importante. Esto de que cuando se argumenta y se pone argumenta, el que argumenta primero no se trata de trabajo de defender una posición, sino que se argumenta ustedes me dirán, bueno, pero si lo hacen, ¿qué hacemos? Mínimamente marcar, mínimamente decir, están moviendo el punto de discusión. En el punto de clausura, no está permitido cerrar la discusión de todo el tiempo. Bueno, yo no puedo más, eso sí. Ya, porque si vamos a sostener una argumentación que es racional entre personas racionales y sobre un punto importante, que estamos discutiendo, entonces no podemos cerrar cuando yo quiero. Ya está, no puedo más, me cansé. No, ese no es. En todo caso, cerremos el punto, lo dejamos pendiente y lo seguiremos, pero no podemos dejar clausurada la discusión. Encontré en uno de los textos que hemos analizado sobre el asunto, tenemos una pregunta importante. Eso es lo que es el decálogo de Ámsterdam. El decálogo de Ámsterdam es el más de la buena discusión. ¿Cómo se debe llevar la discusión? Salvo la discusión, y hay que ver de vista o tener claro, un poco más serio, pero tiene derecho no se le puede cargar ese derecho. Creo que eso se debe ganar en esa audiencia cuando él se exportan sus respectivas posiciones. Por eso es muy conflictivo el decir la parte que no habla. Tiene que pasar un poco más. Una parte que es importante que está obligado a la gente, sin embargo, la otra parte se suicida. Por eso, pero que porque una parte solo puede defender su punto de vista y otra puede relacionarse.
Pero que sabes, eso es una falacia por ignorancia, achacar la ignorancia al otro, tratar de bajarle el precio al argumento del otro con eso. Pero esto lo vamos a ver en falacia de tu rato. Una parte no puede presentarlo falsamente como si fuera una premisa, dejando implícita por otra parte que puede negar una premisa que ella misma ha negado implícita. ¿Cuáles son las premisas? Aquello que uno interpreta, uno entiende que el otro ha dejado sentado para poder seguir discutiendo. Uno no tiene que seguir la premisa de uno tiene que encontrar una cosa sobre lo que yo sobre lo que yo interpreto que va a una. Y entonces, si yo no quiero equivocar, no quiero equivocar, pero yo no estoy inventando una partida de contraargumentación sobre base de, yo creo puede presentar falsamente una premisa, si fuera un punto de partida sentado. Son nombres que tienen cierta forma, tienen cierto formato de su cabeza, vienen de cierta forma social y no tienen educación. Este es el de no puede presentar falsamente una premisa si fuera un punto de partida sentado. Si la defensa no el esquema argumentativo adaptado que haya aplicado correctamente. Es decir, no se puede considerar también defendido un punto si hemos violado la regla lógica. Si hemos violado la regla lógica, no hay manera de sostener el razonamiento, la contraargumentación. En su argumentación, las partes solo pueden usar argumentos que sean lógicamente válidos o que sean susceptibles de ser validados, explicitando una o más premisas. Ayuda de la lógica. Este es el punto de vista positivo, en el anterior estaba enunciando el punto de vista negativo. Una defensa fallida desde un punto de vista debería tener un resultado que yo me retracte. Bien, a ver, levanten la mano todos los que creen que alguna vez en una argumentación o otra argumentación, ya sé, el otro, cuando le hemos demostrado el error del punto, o yo, cuando me han demostrado el error del punto, hemos dicho, tienes razón. Bien. Sí, es verdad, me dieron aquellos que cuando entramos en la discusión, respectivas en cosas, por allí tenemos muy pocas probabilidades de que tenemos razón, ¿cierto? Pero más, la mayoría de las veces, esta situación de reconocer que no tiene razón es muy difícil. Eh, Bien, no se pueden además utilizar frases, oraciones, lenguas, prosas, emboscadas, para que el otro caiga en trampa. Eso no se puede hacer. Esas son las reglas que damos para la buena discusión. Que, como ven, son reglas que tienen algo de ese tipo. Los géneros de la retórica deliberativo, que significa aconsejar, persuadir, el judicial, que es el que más utilizamos, y el epilíptico, que es el que tiende a hacer, como quien dice, laudatorio, o bien de censura. ¿Qué significa espectador? Esto que más utilizamos en la retórica es judicial. Entonces decimos, judicial tiene algo de retórica y algo de dialéctica. La fase de la retórica. Esto está muy bueno también porque interesa en la retórica ver de qué manera planteamos la retórica. Por un lado, fijar el estado de la causa. Bien, el estado de la causa, ¿cuál es? Hoy por hoy necesitamos la argumentación para desarrollar en todos los ámbitos, particularmente en el ámbito judicial. Y para eso necesitamos confrontar distintas opiniones sobre ese caso. La organización que significa sobre normativas como para que sea relativamente entendible, para que se pueda en disposiciones de la disposición es órdenes estructurales. Leemos que la presentación de un discurso de una manera atractiva para la transición, que es lo que estamos tratando de decir, porque ahora que ahí bajan un poco la cabeza y le dan algo para botan un poco la reacción. Eso
Entonces, en el momento entonces ya el sábado tiene que plantear, por lo tanto, esto es para todos los jueces. Entonces, la comunicación internacional, una global y demás. Y vamos a ver cómo el manejo de la soluciones tiene que ser ágiles. No, la memoria. La memoria es un curso memorizado. Quiero que tengan que tener bien claro sí, organizar. No es necesitar es organizarse. Eso sí, para que no me fallen, se puede comer algunas cosas simples, pero que no sea algo importante, que no sea algo importante. Muchas veces en familias, en cursos, en los empleados, algunas veces se pasa algo. Un elemento fundamental en la descripción de o algo que esto de, bueno, accesoriamente en todo caso, esto que parece un discurso de los derechos, sin embargo, no dice. Y si no lo dice, ¿por qué? Porque no se tiene una universidad, entonces nosotros ahora no un podcast, que es el problema. Esto es más divertido. Esto significa cómo utilizar el ritmo de la palabra, que sea con una cadencia, que sea con un ritmo, que sea con movimientos, que sea tiene que ser aprendido. Aprendido de actuar con esto de mantener todos con los bordes, no estar aconsejado. Mejor esta manejo del tono, manejo del ritmo, cuando manejo del cuerpo, pero no sé si tal de hecho de la trayectoria de la caminata, esto, donde en el segundo país, dan esas páginas y ayudan mucho en la comunicación. Algunas veces, pero importancia sociológica, es decir, para ello, en la argumentación tiene que estar bien presente la enunciación de los valores, justicia, paz, paz. Ahí tiene que estar definida la cosa. En cambio, Alexi sostiene que para él se contenta con una enunciación que sea lógicamente correcta. Si quiere hablar de otra cosa, pero tiene que estar lógicamente bien enunciada. Por eso McCormick dice, desde su concepción material de la argumentación, en los casos fáciles, la justificación judicial se la usa en la lógica deductiva, en la lógica deductiva, aquella que nos enseñaron los silógicos. Ahora, en los casos difíciles, no, en los casos difíciles hay que sumarle algo más a eso, porque hay una lectura de segundo nivel regida por criterios de universalidad, consistencia y coherencia. Ya vamos a ver en qué consiste. La universalidad es que tratamos de proponer que nuestra argumentación está asociada a criterios generales, universales e indiscutibles. Más o menos como que estamos diciendo la ley universal de la gravedad, más o menos, que no puede destinar esa universalidad, ¿de dónde la sacamos?
Sacamos de distintos elementos, vamos a ver, estrellas presidentes. Miren lo que estoy diciendo, ya lo dijo la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso de Trump, argumento de autoridad, ad verecum. Entonces, todos esos argumentos sirven para qué? Sirven para ir posicionando la consistencia. La consistencia y la coherencia tienen que ver con que lo que yo estoy diciendo, justifico diciendo, mire que lo que yo estoy diciendo está de acuerdo con lo que discurso de consumo, es decir, todos juntos, las normas internacionales, la Constitución, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, no es que a mí se me ocurre peregrinamente esta idea, no, yo no hago más que proponer algo que ya está hecho. Y es coherente con eso. Y adecuación con las consecuencias, consecuencialismo. Fíjense que por lo que yo estoy argumentando, la consecuencia no solo va a ser políticamente correcta, sino que va a ser accionalmente justa. Todo eso tengo que mostrar. ¿Bien? El formalismo de Alexis dice para Alexis basta con que esté garantizado lo que puedan discutir y a partir de lo que puedan discutir, que los razonamientos sean lógicamente impecables. Con eso Alexis se conforma. Y incorporando esa nueva regla que han de cumplir quienes participan en la reducción racional. Entonces, hasta ahí Alexis no tiene mayor inconveniente. Como vemos, McCormick es más el siguiente, que dice, además de todo esto, tiene que haber más. Bueno, esto es lo que decíamos, la argumentación jurídica es la vez retórica y dialéctica. La premisa de la argumentación. Lo primero que tenemos que tener de acuerdo es el lenguaje. La argumentación, sabemos, tiene que versar sobre el desacuerdo. Pero aquí tenemos que estar de acuerdo. Y que vamos a hablar en idioma artificial. ¿Sí? De acuerdo de base que tiene que estar presente. Es para definir ciertas reglas del juego. De forma tal que cuando yo digo una cosa, ambos contendientes que están queriendo significar el desarrollo de la comunicación ha sido una situación de muchas veces, ahora sobre el contenido de las premisas, ahora sobre los enlaces particulares utilizados. Prevenman es el texto que hemos utilizado a la organización para que se faciliten los asistentes. Es libro fantástico, se habla de Perelman, pero en realidad son dos autores. Uno es Chaim Perelman, el otro es Albrecht Titeker, que es, digamos, uno de los textos más importantes de la implementación jurídica. Es un texto también de casi 10 páginas, pero es muy disfrutable, tiene muchos ejemplos, tiene mucha explicación, así que ese es el más allá seguramente porque a todo momento, todo lugar de argumentación jurídica. Y me parece importante que ya que está difundido, porque es un texto clásico, digamos, no lo estamos violando el derecho a la a nadie, es un texto clásico y es importante que se socialice. Sobre los hechos, sobre presunciones, sobre lo preferible, que pueden ser valores, jerarquías y demás, los lugares que van a ocupar lo preferible. ¿Qué quiere decir? Podemos recuerdo ciertos hechos, no solo en el público, no solo en que sí. A ver, lo apliquemos a las reglas del Código Procesal Penal actual. Hoy se llama acuerdos que se pueden celebrar por cuatro años. Es un acuerdo que dice a los médicos para que digan que efectivamente vayan a morir pero la tuya no está, y el marco no está, el cuchillo no está. Así que hay un poco más. Lo vamos a llevar a juicio. ¿Por qué vamos a llevar 3, 4 médicos a juicio? No, ese hecho no lo discutimos. ¿Qué más se puede discutir? Alguna presunción se puede dejar de lado, se puede hacer acuerdos sobre alguna presunción.
Incluso los preferibles, sobre todo el valor, cuál es, cuál es lo más importante que vamos a valorar como para decir que preferimos darle entidad a esto y no a lo otro. Esas son discusiones que se dan en cuestiones estrictamente políticas, puede darse en cuestiones de discusiones de orden social, de orden político, valores, jerarquías, es decir, ¿qué vamos a preferir? Vamos a preferir el valor vida frente al valor libertad de cultura, por ejemplo, por decir algo como lo que se puede haber resuelto en una legislación, o vamos a preferir hacer una elección entre el derecho a la libertad de información y el derecho a la relación, en el caso de cierto sentido común. El sentido común es aquello que nos dice que la sociedad hay ciertos valores que están aceptados. Bien, eh, algo que porque con esto de la sociedad Edelman propone esto como algo que puede ser de acuerdo en el sentido común. Hay más acuerdos propios de los partícipes de disciplina particular, que puede ser que acá, por ejemplo, que es un ámbito que está conocido por el foro de colegio de abogados, estamos de acuerdo en ciertas cuestiones que no entrar a vos, a saber, los justicia, a saber, constitucionalidad del debido proceso, a saber, importancia del derecho de escrito. Bien, al no discutir no ya se estamos sacando del punto de vista. Eso, la argumentación política presenta algunas partes de la narración, determinar cuál es el problema jurídico de inicio, las cuestiones que dependen. ¿Por qué? Porque decimos, podemos estar de acuerdo en los hechos y podemos estar de acuerdo en la norma, pero mejor no estamos de acuerdo en la interpretación. Y eso abre las respuestas que se plantean, las razones que se hacen cada respuesta y además la solución del problema. La decisión final es la que clausura definitivamente la discusión. Alguien sí le presta alguna atención a esto de justificación. ¿Qué es la justificación? Es dice análisis para preguntas la argumentación incorrecta. La argumentación necesita una justificación interna. ¿Qué significa la justificación interna? Que supera el técnico que existe. Es decir, en el razonamiento se logró una regla de implicidad, volviendo a ser todo se aplicó, se respetó, se aplicó con generosidad o lo que hoy en juicio se llama la postulación de práctica, en el resultado de todas estas cosas, la codificación interna. La codificación externa, porque ahí vamos a hablar, entre otras cosas, de interpretación, niveles clásicos de interpretación. Esto que nos enseñaba interpretación de la ley hermenéutica y las cuatro niveles de hermenéutica. La gramática, la lógica y la interpretación. Cuando una respuesta debe ubicarse primero a dónde, en la gramática. Cuando la lengua no se avanza, vamos a la lógica, que es buscar dónde pensar, interpretar la situación. Cuando en la gramática, la lógica, cuando en la lectura es posible, vamos a sociología. Sociológica indica para qué parte de la sociedad, público social, se encuentra el y cuando en la sociológica, ¿qué hacemos? Entonces, vamos, ahí vamos a arrancar de los principios de valores.
¿Por qué? Porque gracias a Dios, existe un nuevo que se va a tomar la decisión transformada en nosotros. La argumentación dogmática. ¿Qué es la argumentación dogmática? Es cuando nos mandan a buscar, a bajar libros y buscar a ver qué autores refrendan lo que yo quiero que refrenden. ¿Sí? Y también, pues, en la biblioteca, todos los grupos. Entonces, uno, cuando va a modificar algo, ¿qué autores va a elegir? ¿Qué es los autores que sostienen mi posición? Y los otros, por las dudas. Que en todo caso, la contraria se encarga de bajar los libros de ese lado. Esto también es para que sabemos que existe. Eh, de hecho, podemos elegir qué libro invocar, qué texto invocar. Eso sí, eh, como lo dijo Fulanito de tal, pero resulta que hay una docena de autores que hay que comprar. Bien, es que tampoco es un partido, digamos. Tampoco es un partido. No es quién tiene mayor cantidad de autores. Bien, lo que importa es la seriedad de los argumentos. Además, porque tenemos. Bien, del uso de los precedentes. Este es un buen argumento, porque no todo es precedente. La costumbre de citar un precedente, el famoso como lo que por en el caso que hay de lo mejor, no lo vieron más. Entonces, el precedente es lo que básicamente debe interpretarse como pronunciamientos sostenidos a lo largo del tiempo, bueno, o como lo dijo en este mismo foro, Ramón Berjales, cuando vino a dar una clase sobre argumentación, dijo, a ver, oh, perdón, yo le pongo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires o de la Corte de Justicia de Mendoza, y le pongo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santiago del Estero, y usted lleva a Mendoza, Estado sobre todo integrado en el Mayer de Carlucci, el de Córdoba, cuando tenemos votos de Rita Tarwinki, la doctora Blanca Lavarelli, pero el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Santiago, bien, entonces, esto, además, no, si ustedes van a los repertorios de jurisprudencia, los repertorios de jurisprudencia, por ejemplo, y va a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, de la Corte Suprema de Mendoza, la Corte Suprema del Tribunal Supremo de Justicia de Córdoba, está siguiendo, está siguiendo. La Corte Suprema de Justicia que votaba, el Axel, que votaba Negri, que votaban ciertos jueces que uno les tenía confianza con el criterio que tenían los escritores, él aquí los estudiosos. Bien, cuantitativo. Fíjense cuántos fallos hay de esos tribunales y cuántos fallos hay de otros superiores tribunales. Eso le está diciendo a las claras dónde está la verdad de los pesos argumentales. Ya decir, es una cuestión, pero es que los argumentales son muy potentes en esos casos. Y esto tiene una explicación. La explicación está dada por la calidad de los argumentos, la calidad de los jueces que argumentan, y que más allá de que uno comparta o no el argumento, queda enamorado de la argumentación, la forma, del método y del orden. Los casos difíciles, y con esto ya vamos al break, los casos difíciles, ¿cuáles son? Son aquellos que, así es, ¿no? Me dijeron, sí, es cierto que me dicen, los casos difíciles son aquellos que no aparecen resueltos por ninguna norma. Y ahí hay un problema. ¿Qué alternativas? Por eso, tenemos fuego, tenemos queroseno, tenemos fuego, no. La otra, ¿cuáles soluciones prácticas? Casos difíciles. Eso está en el capítulo 4 del libro de Working, los derechos del desecho. Ese tema, dice Working,
que Dworkin, ojo, Dworkin nunca se queda sin argumento, que Dworkin siempre tiene detrás respaldándolo principios y valores. Él tiene los principios y valores ahí. Siempre debe tener algo de principio y valor en algún lado, porque cuando él se le agotan los argumentos, sobre todo cuando discutía con Hart, positivista, lo mataba cuando le sacaba, le argumentaba principios y valores. Entonces, Dworkin, ¿qué dice? Pareciera que en estos casos difíciles, al no haber norma, no hay solución. Pero, ¿qué pasa? Está el argumento de que siempre debería haber una respuesta correcta. Solamente hay que encontrarla. ¿Dónde la vamos a encontrar? Si no está en la norma. Pero, ¿qué pasa? Dworkin dice, ojo, dice, porque yo tenía la impresión de que ante los casos difíciles, imaginamos que en realidad siempre hay una parte que tiene razón. Y que tiene razón antes incluso del problema. Y ya no digamos con razón al mundo, con esa razón al mundo, que ya nació razón. Pero dice porque, ojo, porque hay que empezar. Porque esta trama, esta forma de pensar, está para hacernos creer que los jueces son los que finalmente determinan el derecho. No es capaz de decir que no hay una definición de derecho, sino que el derecho es lo que los jueces dicen que es en el caso concreto. Por eso dice, no se puede definir derecho. Es una definición referida al número de derecho y de derecho privado para general. El hecho cuando era un tipo que les diga no hay definición de derecho. Eso es fantástico. Pero en este caso, es decir, que hay un caso difícil, no se puede resolver. O decir que hay alguien que tiene derecho, con ese derecho, aunque yo no lo sepa, no hay ninguna ley. Por eso los norteamericanos y los ingleses hablan de titulados, como dicen, que venimos titulados. Titulado con el derecho. Ese no, en realidad, en algún lado está. Si no está en la norma, está en lo que decimos, bien, decimos, esos argumentos que decimos. Bien, hacemos el break. ¿Quieren hacer una pausa? Pueden pasar a tomar el café y escuchar aquí para la segunda parte. Las clases de escucharte como siempre, tengo que volver a laburar. Todo. Bueno, nos vemos. Hasta luego. ¿Al Audi? Sí, hay escucho recortado, dice. De allá en San Pedro. Después lo podemos disparar. Diapositiva. Pues, volver ya para escribir. Y vamos a concentrar en algunos aspectos que tienen que ver puntualmente con la argumentación de derechos humanos, como lo habíamos planteado en la serie de estructura que decimos que nos preocupaba tanto de que porque si vamos a contraargumentar, ya no sobre la base de normas, ya no sobre la base de hechos, ya no sobre la base de las estructuras lógicas, sino que vamos a argumentar y vamos a argumentar sobre la base de principios sociales. Decimos, bueno,
hay una palabra de la gente es la razón. El cuarto objetivo es cuando se quiere, por algún motivo, limitar derechos humanos y esto es lo que genera la crisis. Y bueno, todos debemos tener presente la política de medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo con la finalidad de contener la pandemia de COVID. Coincidir sobre un elemento que es reconocido como un derecho humano, como el de la vida. Creo que también lo que se pone en crisis básicamente eh, situaciones totalmente legítimamente asociadas, como el derecho a estudiar. Una de las cosas que se puso en crisis también es hasta el derecho a hacer justicia. ¿Por qué? Porque se descubrió que se podían hacer, por ejemplo, audiencias virtuales, audiencias virtuales. No caben, no caben en realidad, a veces también en el humano. Lo importante es que la del conflicto. El conflicto de la reflexión es la sistémica controladora de detención individual de mantener un derecho fundamental como es el derecho a la libre circulación. Ahora bien, vamos a ponernos en sintonía con cómo compatibilizar los derechos con el otro. Es decir, por un lado, el deber que tiene regular el derecho para el control de ejercer el recurso de la posibilidad de necesitar de circular libremente por el territorio nacional. Entonces, ¿qué se necesita aplicar? Esto es decir, y se los aporta de fuentes laborales, eso a costa de la fractura de la relación social, la fractura de la institución de la política, que tener clases por medio virtual, la realidad también del servicio de justicia, con partes de servicio de justicia, debe ser beneficiado por una manera de Zoom o de Google Meet. Bien, como consecuencia, preguntarnos acerca de cuánto se debería sacrificar un derecho y cuánto no. ¿Cuál es el límite? Por eso el límite de la argumentación de los derechos humanos está centrado en eso, está centrado en determinar de alguna manera cuánto se puede limitar el derecho humano y cuánto puede prevalecer las potestades estatales para limitar ese derecho. Es esto muy sensible para cualquiera que sin necesidad de ser abogado se ve en su derecho limitado. No solamente no la medicación, estamos naturalmente limitados a derechos humanos. Hay cosas. La mayoría de los consultados, la energético, tiene un interesante libro sobre posibilidad de derechos humanos en los tratados internacionales. Laura Clérigo, una profesora de la Universidad de Buenos Aires, que tiene este texto publicado en el DECA. Es un texto muy accesible, es un texto interesante, grande, pero no más accesible. Y donde explica estas cuestiones de todas las posibilidades. Hay un autor israelí que es miembro del deporte israelí
que también se reveló que tiene una proporcionalidad. El problema con ese libro es que es difícil, porque es una biblioteca que para hacer todo un estudio de la lesión puede soportar un derecho humano, se puede eliminar las injusticias, y todo por supuesto se puede limitar. Porque por aquello que nosotros nos enseñamos siempre, no hay ningún derecho absoluto, pero cuál es el límite. Entonces, jugando con esto, entramos al tema hablando de la razonabilidad, la proporcionalidad, la razonabilidad. En este caso, el profesor que escribe, el Alfonso Santiago, que antes que no Alfonso Santiago mismo, se ve que se pone el mal, porque era el Alfonso Santiago y más, en un texto que se llama La filosofía del derecho constitucional. Él es profesor de la Universidad Católica Argentina, de la Universidad Nacional. Hoy la justicia es razonabilidad. Y para decir que es razonabilidad, tenemos que decir que es proporcionalidad. Y ahí está la razón para la Constitución. Porque la Constitución permite hablar de razonabilidad. De hecho, no solamente la Constitución, hoy el artículo 10 del Código Civil y Comercial está diciendo que los jueces tienen la obligación de dictar sentencias razonablemente fundadas. Eso es interesante. Está hablando ya directamente del Código Civil y Comercial del viejo principio de non liquidity, que antes teníamos en otro artículo en el Código de Derecho que no reemplazado en el artículo 3 del Código Civil y Comercial. Existe fundar razonablemente. Bien. La lesión que le podemos inferir a un derecho humano para cumplir con otros. Ahora, lo podemos poner en presentación. Bueno, entonces, eh, como Alexi y Barak, dicen, ¿cómo llegamos a la proporcionalidad? Ellos hablan de una operación mental intelectual que se dice ponderación. La ponderación. La ponderación no es un invento nuevo. La ponderación ya la habían inventado en su momento, la habían creado en su momento. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos la tomó la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en el caso Consente de Malvin. La ponderación era poner en una balanza, ni más ni menos que un fiel de la balanza, poner aquel interés superior que queremos preservar. Y por otro lado, en la otra bandeja de la balanza, valorar cuál es el derecho humano que vamos a afectar y cuánto estamos dispuestos a afectar. Eso es lo que se debe ponderar. Esa es la operación de ponderación. Ahora, la operación de ponderación no es el me parece. El ojo de buen cubero no funciona acá. Me parece que el me pareceísmo no es una doctrina de ningún lado. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que se debe valorar? A ver, se valora, por un lado, cuán importante es el bien social que queremos preservar. Por ejemplo, vamos al ejemplo que habíamos dado. La salud pública, la escasez de recursos para abastecer esto. ¿Cuál es, por otro lado, el derecho humano que vamos a tener que limitar? El derecho a la libertad voluntaria. Bien, ¿lo vamos a limitar de manera absoluta o lo vamos a limitar de manera gradual? Y la vamos a graduar. ¿Qué significa gradual? Significa que se va a poder seguir bajo determinadas circunstancias, pero se empieza a equilibrar esa balanza. Hasta que finalmente llegamos a un punto que el gobernante, el Estado, dice, bueno,
es tolerable la vulneración a este derecho humano. Acá, más no, porque ya se vuelve intolerable, y menos no, porque ya se vuelve inútil. No sirve para nada. Entonces, para encontrar un equilibrio tenemos que tratar de ver cuánto estamos dispuestos a lesionar. Otro autor interesante, Luis Manero, dice más o menos esto que hemos explicado. En todos los supuestos de inexistencia e inadecuación de reglas preexistentes, es la ponderación entre principios lo que determina la regla que se construirá para resolver el caso. Es decir, una vez más, acudir a este elemento que son los principios. Los límites de la teoría de la ponderación. La ponderación entre principios desemboca en reglas relativamente estables, salvo para las tensiones irresolubles. ¿Cuáles son las tensiones irresolubles? ¿Cuáles son los elementos que no pueden entrar en la ponderación? Hace rato dijimos, salud pública, libertad ambulatoria. Bien, pero ¿cuáles son los que se pueden resolver aquí? Aquellos que establecen la tensión entre derechos iguales. Saber, derecho a la libertad versus derecho a la libertad. Derecho a la igualdad versus derecho a la igualdad. Esos, dice, son derechos que no pueden congeniarse. No podemos decir que lesionamos uno menos que el otro. Dice, porque son derechos de la misma naturaleza, la misma jerarquía, la misma entidad. Ahí no podemos hacer un juego de ponderar, de sopesar. No se puede. Entonces, estos principios se acomodan dentro de los llamados principios imponderables. 3 etapas de la ponderación. Establecer el grado de insatisfacción o detrimento, es lo que decíamos. Hay que establecer cuánto estamos dispuestos a lesionar. Establecer la importancia de satisfacer el principio opuesto. Hay que ponderar. Che, ¿hasta qué punto esto, limitarle la libertad ambulatoria a las personas, va a mejorar el estado de la salud pública? Si la respuesta es en un grado importante, fenómeno, vamos para adelante. Si la respuesta es no le cambiamos la vida, no mueve la aguja, no podemos. Establecerse la importancia de satisfacer el segundo principio justifica el detrimento de la insatisfacción del primer principio. Bien, estos son los puntos a valorar, a comparar. Esa es la ponderación, comparar. Comparar cuánto bien causamos con este daño. O cuánto daño toleramos para causar un bien. 3 pasos. Justificación de la intensidad de la limitación del derecho fundamental, la prioridad de los derechos fundamentales. ¿Por qué la prioridad de los derechos fundamentales? Esto es interesante porque esto lo agrega Laura Clérigo, Argentina. Ojo, si hay una tensión entre derechos fundamentales leídos como derechos individuales, o sea, derecho a la libre circulación, frente a un derecho humano colectivo, que es, por ejemplo, el derecho a la salud pública, y que haya lugar en los hospitales, que haya lugar en las terapias intensivas, y que haya respiradores suficientes, que haya vacunas suficientes. Dice Laura Clérigo que ante esa tensión, al que yo voy a mirar con mejores ojos, es el derecho primero. Es muy bien que el derecho social es tan importante que me va a permitir a mí lesionar derechos individuales. Porque mi preferencia siempre va a ser proteger esos derechos individuales, ese derecho fundamental a la libertad de circulación. ¿Por qué dice Laura Clérigo que voy a hacer yo esa elección? Porque el individuo está solo frente al Estado. Porque el Estado tiene más poder. Por lo tanto, la única manera de equilibrar a ese individuo sexual frente al Estado es que yo le reconozca más importancia a esos derechos individuales frente a los derechos que el Estado impone. Y el Estado satisface el estándar, es decir, a la vez argumentar que estoy dando a un derecho social, pero también estoy dando lo menos posible el derecho individual, porque el derecho camina cuando quiera. Entonces se justifica que le demos la razón al Estado, pero solo en ese supuesto. Por eso es tan exigente, dice Laura Clérigo, este estándar. Caso difícil,
cuando la colisión se produce entre normas constitucionales y el principio de concordancia práctica. ¿Qué es el principio de concordancia práctica? Que lo que vayamos a resolver tiene que estar, se tiene que condecir con lo que manda la Constitución y lo que manda la Convención Internacional. Por lo tanto, este se acuerdan es el principio de coherencia y congruencia que hemos visto, consistencia, perdón, que hemos visto antes. Que nada de lo que se decida, nada de lo que se argumente, tiene que ir en contra de las directivas de las convenciones internacionales y de la Constitución nacional. Nada. Y tampoco en contra de la jurisprudencia emanada de las convenciones de los tribunales que ya son competentes para resolver cuestiones de la convención. La gran dificultad a resolver, que es la función formal de la cláusula restrictiva y del principio de proporcionalidad, que se encuentra en su manera de permitir la restricción de derechos fundamentales, una medida de rango infraconstitucional, sin que esta restricción sea considerada inconstitucional. Claro. Para que dice lo siguiente, vamos al mismo ejemplo de la pandemia. El derecho a la libre circulación está en la Constitución y está en los tratados internacionales, o sea, en la ley superior. Pero las limitaciones son impuestas por normas infraconstitucionales y infraconvencionales, porque eran decretos de necesidad y urgencia, ustedes se deben acordar. El famoso 290 y algo adelante, el 19 de marzo de 2020, todo lo que viene el DNU. Entonces, el problema ¿cuál es? El problema es cómo justifico argumentalmente que una norma infraconstitucional me puede limitar un derecho que es constitucional o convencional, es decir, de jerarquía superior. ¿Cómo hago? ¿Cómo argumento eso? Ponderación, proporcionalidad, razonabilidad. Con estas operaciones de comparar cuánto lesiono y si con esa lesión puedo responder a la emergencia, a la gravedad de la situación que se está planteando. Entonces, Aleinikov es un escritor norteamericano. Acá le están pegando palos a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Acá Aleinikov está diciendo lo siguiente, en un libro que se llama El derecho a la era de la ponderación. Él dice, en realidad la Corte, y le pega a la Corte Suprema de Estados Unidos, en realidad la Corte en su vida valoró, ponderó, comparó, dice, cuestiones ajenas a las partes. Es decir, cuando la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos está resolviendo un caso, resuelve ese caso. No está mirando a otro caso o a otras situaciones ajenas a las partes. Por eso dice, en una reflexión muy rara para nosotros, digo para nosotros, visto desde que acá hay mucho ruido para criticar la Corte no cuenta con un criterio objetivo para valorar o comparar los intereses en juego. Y después dice, las Cortes, el problema es la acumulación, las Cortes no hacen el menor esfuerzo en poner en la balanza los intereses de aquellos que no son los partes. Con lo cual hay un problema. ¿Por qué el problema? Porque nosotros estamos acostumbrados, cada vez que queremos resolver algo que no está en la letra de la ley, miramos a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema es la que fija criterios que a nosotros nos parecen importantes. Para eso es Suprema. Pero en Estados Unidos, dice Aleinikov, acá con todas las velas que se desprenden en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en realidad la Corte Suprema nunca le interesó absolutamente más nada que tenía que ver con los hechos casos. Por lo tanto, utilizar lo que decide la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos como reglas para cualquier caso que esté comprometido los derechos humanos, ¿por qué? Porque la Corte Suprema nunca interesó fijar reglas criminales, por lo menos la Corte Suprema. Esto es decir que tenía por los norteamericanos, por eso es que ahora un sistema de presidente, porque de hecho, aún un sistema de presidente, no nos olvidemos que hace poco tiempo, en el caso, el famoso caso Wade versus Roe, que era el caso que históricamente permitió el aborto en Estados Unidos, en realidad era un caso que era respetado en muchos estados norteamericanos. ¿Lo dijo la Corte? Sí. ¿Y qué?
No todos los estados norteamericanos respetaron el precedente Roe versus Wade. Roe versus Wade. A tal punto de que explicaban que el Congreso norteamericano terminó dando la certificación de defunción del caso, porque hoy por hoy ese derecho reconocido en los años 60, fines de los 60, por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, además que no era reconocido por los estados, hoy la legislación norteamericana ha dejado de lado el derecho a la. De hecho, hay algunos estados más progresistas que otros que están planteando la inconstitucionalidad de esa norma. Pero, digamos, precedente, ¿para qué precedente? Por ejemplo, en Texas nunca se logró hacer cumplir el fallo Roe versus Wade, que Texas es un estado ultraconservador, históricamente. Entonces, el tema del precedente para ellos es de valor relativo, aún teniendo la Corte. Claro. Esto sí. Tampoco no solamente eso, sino que estamos pensando en el que sí, además estamos pensando en otra cosa. A ver, en el el año más escandaloso que tuvo la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos fue la planteada por los detenidos en Guantánamo, que ya llevan 20 años presos sin acusación. No estamos hablando sin acusación, perdón, sin juicios, no, sin acusación. Están ahí. Se planteó una mejor por ellos. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, por mayoría, hizo para la reforma. Por mayoría. Estaba todavía vivo Luis Escaña, que era ultraconservador, y él votó en disidencia. A la derecha de Escaña estaba la pared. Era la derecha absoluta, el pensamiento ultraconservador, y no había manera que él, es más, su voto es muy agresivo respecto a los votos de los demás jueces de la Corte Suprema. Dice, lo que mis colegas acaban de hacer ha dejado indefenso a los Estados Unidos, así comienza su voto. Pero Estados Unidos jamás cumplió el habeas corpus de la Corte Suprema. No lo cumplió. Es decir, en Guantánamo siguen estando detenidos quienes están detenidos sin acusación. Por lo tanto, no es mucha, se nota que no es mucha la autoridad que emana de ese fallo, porque no lo respetamos, finalmente. Y hoy, con la mayoría conservadora que tiene la Corte, luego de Trump metiera la mano allí, hoy ha dictado una ley para seguir. Cuestiones ideológicas de jueces. Bien. Bueno, ¿a dónde se ve más el riesgo en relación a derechos humanos? Las categorías sospechosas. En materia de derechos humanos y argumentación, las categorías sospechosas son las más complejas a la hora de desnudar lo que son las violaciones a derechos humanos. Porque las categorías sospechosas, ¿cuáles son? Son aquellas que de inicio nos hacen decir que hay un problema. Ejemplo, cuando una normativa para regular una situación general, donde va dirigida toda la normativa, empieza por hacer mención a situaciones como el género, situaciones como la raza, situaciones como la vulnerabilidad social, situaciones como la vulnerabilidad económica, las creencias religiosas. Entonces, eso entra en un cono de sombra que se llama ni más ni menos que las categorías sospechosas. Las categorías sospechosas son aquellas que ya tienen la presunción en contra. A ver, si yo recuerdo que, por ejemplo, los hijos de comunidades originarias no pueden acceder a determinados servicios, no se haya la categoría sospechosa. Sospechosa es violar derechos humanos. ¿Qué significa? Significa que para justificar la constitucionalidad o convencionalidad de la norma,
demostrando que el convencional regla toda definición de nacimiento, de la raza, del color de piel, del idioma, del religión. Es lo que técnicamente es categoría sospechosa. Y esto es en un fallo que se llama Productos Cadlen, que fue un fallo dictado en Estados Unidos por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Lo que hizo doctrina no fue fallo, ni siquiera hizo doctrina la mayoría del fallo. Lo que hizo doctrina fue la cultura que escribió uno de los jueces que hubo en disidencia, el famoso cuatro, el juez Harvard. ¿Por qué? Porque en esa misma fallo, repito, ni la mayoría, ni siquiera está en el contenido de la minoría interna, no también donde aparece el chiquito. Este juez dice ahí, podía justificarse una revisión judicial más rigurosa que la que provee el mero control de razonabilidad en aquellos casos en los que el prejuicio contra las minorías insulares, con la marca que es discreta insular, tendiera a limitar seriamente el funcionamiento de los procesos políticos dirigidos. Con esa a pie de página comenzó la doctrina de las categorías sospechosas. Aquí Harlan, ¿qué está diciendo? Ojo, cuando hay una norma que toca los derechos de minorías discretas e insulares, dice, el estándar tiene que ser más alto, hay que mirarlo con lupa, porque quiere decir que ahí yo tengo básicamente la presunción de que estás violando derechos. Y luego se fue expandiendo. El razonamiento. La principal característica del gobierno es que es democrático. Entonces, damos por cierto que las normas que emanan del gobierno de esta naturaleza deberían buscar la felicidad de la mayoría. Sí, bien. Fueron escuchadas, tuvieron participación, intervinieron, se les dio la razón en algo, en todo, en parte, en nada. Hay que mirar con lupa cuando las minorías quedan al margen de la toma de decisiones, que no tienen representación parlamentaria, porque no tienen nadie que les traduzca sus pretensiones, o porque directamente sean ignoradas. ¿Cuáles son esas minorías? Dicen las minorías discretas censurares. Es muy curiosa la relación. ¿Cuáles son las minorías discretas? Las minorías discretas son aquellas que tienen la sociedad, pero que en principio no nos llaman atención, porque están disimuladas en la sociedad, pero son minorías. Y por lo tanto, cuando están disimuladas, no se las ve, no se las advierte, uno no se percata de cuáles son sus pretensiones y necesidades. Están escondidas. ¿Y cuáles son las insulares? Las insulares son aquellas que están reducidas a un limitado número de personas en un núcleo determinado, en algún lugar determinado. Esas son las insulares. Por ejemplo, un grupo de, qué sé yo, integrantes de una comunidad que esté viviendo, un grupo de familias perdidos en un centro, que son insulares, porque están dedicadas a lo suyo, tienen una suerte, una vida de relación endogámica, donde no se conectan con el resto, son insulares, están aislados. Bien, bueno, esas dos minorías pueden ser víctimas de este tipo de categorías sospechosas. Indicio de categorías sospechosas, es decir, cuando ya hay olor de que hay que sospechar. Si constituye una minoría discreta e insular, se ha sufrido una historia de discriminación, si es políticamente impotente, es decir, poca influencia política, si está definida por un rasgo inmutable como el nacimiento, así. Eso es lo que se bien. Cada uno nace como nace. Bien, cada uno nace con un color de piel, con un idioma, con un lenguaje, y se desarrolla un medio donde se inculca una cierta creencia, y en medio que no tiene posibilidades de superar la vulnerabilidad económico-social. Entonces, cuando se dirige a eso, hay que abrir los ojos. Ya hay un olor de
categoría sospechosa. Además, si se define por un rasgo irrelevante para su capacidad de desenvolverse en la sociedad, es decir, ¿esto qué significa un rasgo irrelevante? Por ejemplo, ¿qué me importa a mí que un abogado pertenezca al género masculino por nacimiento, femenino por nacimiento, o sea, trans, o sea, uno percibe de otra manera? Si a mí me pregunta, le hago un trabajo como abogado, no me interesa. O si es algo para uno que me interesa, dice que la casa no me importa que a la género pertenezca a ese. El inicio de que ya hay una categoría sospechosa se tiene en consideración ese elemento. Si la clasificación que la afecta resulta más propensa que otra para reflejar el prejuicio. Prejuicio que hemos estudiado muchas veces. Bien, la Corte Interamericana ya ha tenido la oportunidad de hablar sobre categorías sospechosas, que es, por ejemplo, la orientación sexual y la identidad de género, hasta la RIFO en Chile, el origen étnico, Norín Catrimán, la opinión política, Granier contra Venezuela. En ese caso, la Corte Interamericana dijo, acá el Estado venezolano violó los derechos, el derecho a la información porque clausuró una empresa de televisión, era Caracas Televisión, porque exponía un pensamiento político distinto a aquel que proclama el Estado. Por lo tanto, consideró que acá habían violado los derechos humanos. La condición de portador de VIH, causar el virus en Ecuador, la condición económica y la situación de pobreza, trabajadores de Hacienda Verde de Brasil. Todas estas son categorías que la Corte Interamericana ya ha dicho, estas son categorías sospechosas. Cuando le apuntaste a alguien por su preferencia sexual, por su portación de una enfermedad como VIH, por su pobreza, eso me está definiendo que estás eligiendo, estás vinculando un sistema de categorías sospechosas. Por lo tanto, me tenés que argumentar muy bien para que yo te admita la limitación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dos casos paradigmáticos, uno es Repeto, del año 88, y el otro es el caso Hoff. En los dos casos tenemos personas extranjeras. En el caso de Hoff era nacionalizado argentino, había tenido la ciudadanía argentina, y no se podía acceder a determinados cargos públicos. ¿Cuál fue la norma en esta crisis? La norma que prohibía que ciertas personas que no eran argentinas de nacimiento, porque eran naturales, no podían acceder a ciertos cargos. Bien, lo curioso es una vez más que esto empieza a rodar por una disidencia. En el caso de Repito, con la disidencia de Pedro ellos comienzan a optar por esta posición, calificar algo como categoría sospechosa, diciendo acá hay que formar argumentos, hay que recibir argumentos mucho más intensos para que yo te pueda decir que esa norma no es inconstitucional. Por dicho, ese era el punto que queríamos terminar. Bien, él se califica como administrativista, pero no es institucionalista, humanista, todos son técnicos para el alcance de todo de manera libre y distinta, dando una parte que se llama la orilla de un texto que se llama Hecho Normal. En ese texto, ¿qué dice lo mismo? Dice, vamos a ver los hechos. Luego buscar una solución única o valiosa. Y al final, que ciencia ¿qué? ¿Y por qué es importante esto? Vamos a ver. Argumentado. ¿Y qué el otro provocó argumentado? Remitimos a esa posición de la argumentación del punto de vista material, que no visto informal, material pragmático. Ya, que ya cuando hablamos de punto, estamos hablando de valores. ¿Qué valores justicia? Bien, y recién cuando tenemos definido cuáles son los hechos, cuáles son los valores,
ya podemos ir a este también es gran problema. Seguir este orden que no le va a permitir que se salga. A ver, y el cultivo de Internet. Fallo que empiece diciendo que existe la Convención de Derechos Humanos y la Convención de la erradicación de todas las formas de discriminación, en consecuencia debe pasar. Que se está razonando al revés, estamos eligiendo la norma primero, y la norma hay que elegir la última, no primero. Primero tenemos que hacer caso que están probados, porque si no sabemos si los hechos están probados, podemos ver cuál es la norma. Una vez que hemos determinado cuáles son los hechos, antes siempre tenemos que seleccionar cuál es el valor que vamos a privilegiar. El valor será, naturalmente, estamos hablando de derechos, el valor justicia, sí, para decir valor justicia decir mucho. El valor justicia estará la reparación de víctimas, sobre la víctima, todo lo que implica el daño. Y una vez que estemos eso definido, seleccionemos la norma. Recién seleccionemos la norma. ¿Y qué sucede? Es poco, ya lo que se orgullo hace muchos años, es un cambio de modelo. ¿Por qué un cambio de modelo? Porque los alumnos haciendo famosa subsunción bíblica. Nos decían, vean la norma, vean si el caso está incluido en la norma y se resuelve. Primero los hechos, acrediten los hechos, argumenten sobre los hechos, discutan sobre los hechos, contraargumenten sobre los hechos. Una vez que yo ya me convencí, perfecto, ahora está el problema. Y seleccionemos la norma. Esto es básico en materia de argumentación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque no hay manera de saber si tenemos que aplicar una norma convencional que protege determinado derecho humano si antes no sabemos si hay una verdadera violación a ese derecho. Primero tenemos que saber que la violación existe y recién debemos decir cuál es la norma aplicada. Y obviamente cuál es la consecuencia jurídica. Pero eso viene la realidad, eso viene después. Eso viene saben que a mí me gusta escuchar sonidos de género. A mí me gusta que un programa de radio en el año 1985 y yo le escucho en el año 1985. El ejemplo de Lina tiene un programa de radio a las 12 de la noche que termina a las 2 de la mañana. Pero y el ejemplo de Lina es un escritor, es un pensador. En algunas sociedades, grupos raros de gente que es agrupa de alguna manera muy arbitraria y muy juguetona. Entonces dice, está la sociedad del pensamiento fácil. La sociedad del pensamiento fácil, ¿cuáles son? Son los que no quieren pensar. Son los que no quieren tomarse el trabajo de argumentar. Son los que no quieren tomarse el trabajo de discutir seriamente. Están los refutadores de creencias, que son aquellos que no creen en nada, son escépticos por naturaleza, que todo lo discuten, todo lo cuestionan. Están los hombres sencillos y pobres, que viven imaginando que en algún lado el mundo puede ser mejor y las personas pueden ser mejores. No importa si ustedes están del lado de los refutadores de creencias, tampoco importa si están del lado de los hombres sensibles y pobres. Lo único que renuncian a acción, esta que se ha hecho, renuncian a tomarse en serio las cosas. Y si se puede cerrar exactamente 15 minutos antes, el paso de una pregunta. Y esto es algo que en su momento la racionalidad del derecho.
Es decir, jamás cualquier cosa no es derecho. Para que sea derecho, tiene que ser ordenado, tiene que ser proporcional, tiene que ser igual, tiene que ser proporcional, tiene que ser igual. Cualquier cosa pase por ser derecho, estamos dejando de ser derecho. Porque no es eso que hemos ido estudiando, no es eso lo que hemos aprendido, y no es eso por lo que queremos ganar la vida que somos abogados. Por eso, aprendí que vivir cualquier cosa en derecho. En la sociedad que es derecho, vamos a esto, argumentarlo, y si me convences, será derecho. Ahora, si no existe mi contraargumentación, quiere decir que no estamos tan seguros de ser derecho. Cualquier comentario que usted quiera hacer. No hay ninguna pregunta por eso. Ya, ¿no? Bueno, estoy tranquilizando. Mucho. Bien, el razonamiento propio, por ejemplo, de casos vivos, lo veo cada vez más. Sí, hay una crítica muy interesante de una autora que se especialmente que es vegana. Pero ella dice, no, dice, sacar un fallo así con este formato, copiar, dice, copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, no es fallo. No argumenta, no razona, no semilla. Entonces, yo no traía un tipo de no satisface las exigencias de un procedimiento judicial. Bueno, muchas gracias por haber venido y por haberme instituido. Gracias.